Tienes que velar y tienes que orar para no entrar en tentación. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Cómo se ve eso en la realidad? ¿Y cómo podemos lograrlo? Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, cuando leo estas palabras de Jesús, velen y oren, pareciera ser una advertencia para que seamos cuidadosos. ¿Hay algo más detrás de estas palabras? Por supuesto, es algo más profundo que ser cuidadoso. Es decir, imagínate enviar a un soldado al campo de batalla. Si todo su entrenamiento consistiera en decir, oye, ten cuidado, eso no sería suficiente. Si vas a salir al campo de batalla, necesitarías un entrenamiento mejor que eso. De acuerdo, pero ¿qué tipo de entrenamiento necesitaríamos entonces? Bueno, velen y oren. Jesús está hablando aquí de identificar cuáles son tus principales batallas. En otras palabras, conocerte a ti mismo. Todos los creyentes son tentados, pero no todos son tentados de la misma manera. Y a medida que los creyentes envejecemos, somos tentados de formas distintas. Con el paso del tiempo, las circunstancias cambian y la lucha va variando. Así que en realidad la pregunta sería, ¿te conoces bien a ti mismo? ¿Sabes en qué área de tu vida eres más vulnerable? ¿Identificas en qué áreas de tu vida está actuando el enemigo en este momento? Muy bien, estas son algunas de las grandes preguntas que debemos hacernos mientras comenzamos el mensaje de hoy, el cual se titula Enfrentando la tentación, el cual forma parte de una serie más amplia titulada La experiencia de la vida cristiana. Con nosotros, el pastor Colin. La experiencia de la vida cristiana se reduce a esto. Un creyente es una persona que está en Cristo, pero en la carne al mismo tiempo. Estar en Cristo significa que tenemos el poder de vivir una nueva vida, pero estar en la carne implica que nos enfrentamos a todo tipo de presiones y de batallas. Esto quiere decir que la vida cristiana normal es una guerra de por vida contra el pecado y contra la tentación que llega con frecuencia en nuestras vidas. Recuerda, la carne siempre será una pista de aterrizaje, por así decirlo, para la tentación. Vimos que el pecado en sí no morirá en nuestras vidas, pero puede ser continua y consistentemente debilitado. Si le damos oportunidad, renueva sus fuerzas. Aprendimos de John Owen esta frase: siempre mata al pecado o él te matará a ti. Esto lo extrajo del pasaje que vemos en Romanos 8:13, donde se nos llama a hacer morir las obras de la carne por el poder del Espíritu Santo. Aprendimos también la palabra mortificación, que significa precisamente eso, hacer morir las obras de la carne, cortando continuamente los brotes del pecado antes de que echen raíz en nuestra vida. Actúa rápido y frecuentemente. Vimos que cada vez que decimos no a una tentación o a un pecado concreto, estamos debilitando su poder en nuestra vida y ganando esa batalla. Pero cada vez que le decimos sí al pecado, estamos aumentando su poder en nuestra vida y entonces el pecado nos toma la delantera. Si recuerdas, hicimos una analogía con un partido de fútbol americano, donde todo gira en torno a las yardas que se avanzan en el campo, la posesión del balón, el impulso y la iniciativa. Haz avanzar el balón ganando algunas batallas en tu guerra contra la carne. Bueno, esas son algunas de las dinámicas de la vida cristiana que todos experimentamos. Y hoy me gustaría llamar tu atención a este pasaje que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Aquí Jesús vino a sus discípulos en el huerto de Getsemaní después de haber estado orando y les pidió que velaran con él. Él dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. A la mayoría de nosotros nos resultan familiares estas palabras, pero me pregunto hasta qué punto has podido realmente reflexionar en ellas. ¿Qué significa entrar en tentación? ¿Es diferente a ser tentado? Y si es así, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué significa velar? ¿Cómo se vería velar esta semana para ti? ¿Cuáles son las partes que conlleva el velar?
y cómo deberías orar para prevalecer y no entrar en tentación, tal como dice Jesús aquí. Estas son preguntas reales que deberíamos considerar. Y al concluir esta parte de la serie, quiero hablar de la manera más práctica posible sobre la batalla que todos libramos contra las distintas formas de tentación que llegan frecuentemente a nuestras vidas. Quiero iniciar con este punto de partida. Todos somos tentados. Hemos visto en esta serie que mientras estemos en el cuerpo, todos seremos alcanzados por la tentación, pues la carne siempre será su pista de aterrizaje. Por eso es muy significativo que Jesús no dijera, velen y oren para que no sean tentados. El Nuevo Testamento no promete que en esta vida los creyentes nunca seremos tentados. Eso solo sucederá cuando lleguemos al cielo. Más bien, afirma que mientras estemos en esta carne, experimentaremos la tentación. Lo que Jesús dijo en realidad fue esto: velen y oren para que no entren en tentación, o traducido literalmente, para que no caigan en tentación. Una vez más, nuestro amigo John Owen nos resulta de gran ayuda al mostrarnos que caer en tentación tiene dos características muy particulares. Primera característica: Satanás actúa con mayor intensidad de lo habitual. Es muy importante comprender esto. En la vida cristiana no todos los días son iguales. En Efesios 6:13 leemos que hay días específicos que se describen como días malos. Este es un tiempo en el que los ataques y las tentaciones de Satanás contra nosotros llegan con más fuerza de lo habitual. Un tiempo en el que somos probados de manera muy particular, a un nivel distinto del que hayamos experimentado normalmente en nuestra vida cristiana. Owen enseña que debemos estar atentos a esos momentos. Habrá un tiempo en el que la tentación llegará en pleno mediodía, cuando su poder alcance una intensidad particular en la vida de una persona. Eso es justo lo que el apóstol Pablo describe como el día malo en Efesios 6:13. Segunda característica: la caída ocurre en un contexto particular, donde el corazón queda atrapado por un pecado concreto y se ve incapaz de escapar por sí mismo. Déjame explicarte esto. Si lo piensas bien, verás que siempre habrá tentaciones y que muchas veces podrás rechazarlas. Eso podría implicar un cierto grado de lucha, pero por lo general podrás rechazarlas sin mayor dificultad. Sin embargo, llega un momento en tu vida, como dice Owen, en el que descubres que una tentación particular ha cobrado fuerza y ha ganado poder sobre ti. Entonces estás dividido. Por un lado, quieres rechazar esa tentación, pero al mismo tiempo te parecería imposible escapar de ella. Déjame ilustrarlo con la siguiente escena para que puedas comprenderlo mejor. Imagina a un vendedor que llama a tu puerta porque tiene algo que ofrecerte y quiere entablar una conversación contigo a ver si te lo vende. Abres la puerta y reconoces que es un vendedor. Ese sería el momento justo para decirle: lo siento, estoy muy ocupado ahora, no estoy interesado. ¿Por qué mejor no vas y hablas con esas personas tan amables que viven al final de la calle? Suena fácil, ¿verdad? Pero supongamos que en vez de despedirlo le dices: bueno, está bien, pase adelante. Entonces se sienta en el sofá de tu sala, saca el producto que te quiere vender, hace su rutina y empieza a hablarte de cuánto necesitas ese producto que él te ofrece, cómo mejorará tu vida y de que nunca ha habido un mejor momento para obtenerlo. Y al escucharlo, ¿qué ocurre? Tu mente y tu corazón comienzan a involucrarse. Se desarrolla cierta afinidad entre ustedes y decirle váyase de aquí ya no resulta tan fácil, ¿verdad que no? Ya no es tan fácil como al principio. Eso es lo que significa entrar en tentación. Te has involucrado con la tentación, te has conectado con ella de cierta manera y te has envuelto en ella. Ese impulso por pecar que primero aterrizó en tu carne ya se ha abierto un camino hasta tus afectos y ahora tu corazón se encuentra dividido, se encuentra comprometido. Como creyente dices: no, esto no es lo que debería ser.
no es a donde debería ir, pero esta tentación ya se ha apoderado de ti y ahora te encuentras en serias dificultades. Jesús dice, velen y oren para que no terminen en esa posición. No es ahí donde quieres estar, no es ahí donde debes estar. ¿Ves ahora con claridad cómo encaja esto con todo lo que hemos estado aprendiendo en esta serie? Hemos visto que la tentación busca crecer en poder mientras gana una posición en tu vida. Quiere pasar, por así decirlo, de llamar a la puerta y sentarse en el sofá de tu sala y finalmente comprometer tu corazón para que te involucres, haciendo que te sea muy difícil decir que no. La tentación siempre busca ganar una posición en tu vida. Jesús nos los advierte para que no lo permitamos. Debemos velar y orar para no entrar en tentación. Por eso resulta muy útil la analogía del fútbol americano, donde el objetivo es hacer avanzar el balón para ganar así una mejor posición dentro del campo de juego. Pensemos en otra analogía. Imagina que estás sentado frente a un gran maestro de ajedrez, moviendo tus piezas y esforzándote por jugar lo mejor que puedas, pero en el fondo sabes que vas a perder. ¿Cómo consigue ganar este maestro? No lo hace con un solo movimiento brillante y ya, sino va avanzando gradualmente en su posición en el tablero. Él mueve estratégicamente sus piezas sobre el tablero y a medida que toma una casilla importante y avanza con otra pieza clave, piensas, vaya, estoy cada vez en una peor posición. Poco a poco todo se va tensando hasta que al final no tienes a dónde ir. Tu rey está acorralado y has perdido la partida. Igualmente sucede en una empresa cuando se da una adquisición hostil, como le llaman. ¿Cómo sucede? Bueno, esto no pasa de la noche a la mañana. Comienza cuando la empresa que pretende llevarla a cabo gana una posición aventajada. Adquiere acciones, consigue un asiento en la junta directiva, luego más asientos y va ganando influencia y alianzas progresivamente. Al final la posición se vuelve tan fuerte que la adquisición es inevitable. ¿Lo puedes ver? La tentación funciona de esta misma manera. Ocurre de igual manera en un combate, por usar otra ilustración. Si estudias la historia del mundo, vas a descubrir que las grandes batallas se ganaron o se perdieron por la estrategia de los generales que supieron decir, ahora, esta unidad deberá conquistar este punto específico. Eso es estrategia. Para lograr esto, ustedes deberán avanzar por este lado, atacar por el flanco y tomar la posición. Finalmente se llega a un punto en el que el enemigo queda reducido, su posición se vuelve insostenible y termina colapsando. Ahora piensa en lo que sucedió en el huerto de Getsemaní. Allí estaba Jesús, dedicado a la oración mientras se libraba una gran batalla. ¿Qué hacía Satanás? Estaba intentando ganar una posición en la que pudiera prevalecer. Ya había abierto el camino en el corazón de Judas, pero no podía abrirse camino en el corazón de Jesús, pues él resistía todos sus ataques. Así que mientras Jesús oraba y se acercaba a estos 3 discípulos, Satanás iba tras ellos también. Eso formaba parte de su estrategia para ganar ventaja. Entonces Jesús les dice, esto es lo que tienen que hacer. Tienen que velar y orar para que no caigan en tentación. No se dejen llevar hasta una posición en la que el enemigo tenga un poder abrumador sobre ustedes. Ahora, este es un mensaje importante para nosotros hoy, porque las tentaciones vendrán a todos, llegarán a nosotros esta semana y nos encontraremos envueltos en este combate, y Satanás tratará de ganar una posición para que caigamos y así poner presión sobre nosotros. Pero Jesús nos dice que esto es lo que debemos hacer. Velen y oren para que no entren en tentación. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Cómo se ve en la realidad del día a día? ¿Y cómo poder lograrlo? Velar. ¿Qué significa velar? ¿Cómo velarías? ¿Qué velarías esta semana? Permíteme sugerirte 3 ángulos en los que debes velar. El primer ángulo, vela identificando tus principales batallas. Observa cuáles son tus luchas.
¿Podrías mencionar 3 de tus principales batallas ahora mismo? Si no sabes a qué te enfrentas, entonces no estás velando. Ahora bien, todos los creyentes somos tentados, aunque no de la misma manera. Si bien hay tentaciones que son comunes a todas, Santiago 1:14 nos recuerda que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. En otras palabras, hay tentaciones que surgen de nuestra propia carne. Y lo que eso significa es que tus principales batallas, las que tú enfrentas, están enraizadas, arraigadas de alguna manera a tu temperamento, y con las que yo batallo están arraigadas en el mío. Todos los creyentes vamos a ser tentados, pero de maneras distintas y en diferentes áreas. Es por esto que conocerse a sí mismo tiene una enorme importancia en la vida cristiana. Juan Calvino afirmó en una ocasión que casi toda la sabiduría que podemos poseer en este mundo se reduce a 2 cosas: el conocimiento que el hombre debe tener de Dios en primer lugar, y en segundo lugar el conocimiento que debe tener de sí mismo. Además añadió que nunca se puede alcanzar una sin la otra, de manera que conocerse a sí mismo es de suma importancia. No acostumbro ver programas de talentos como ese América tiene talento, pero he visto lo suficiente como para hacerme una idea general de este fenómeno. Es decir, la popularidad de este programa es notable, y lo que más me ha sorprendido es el extraordinario número de personas que parecen no tener en lo absoluto un entendimiento y conocimiento de sí mismas. Por ejemplo, una mujer se presenta completamente segura de que sabe cantar, pero no puede afinar ni una sola nota. Su actuación resulta ser un completo desastre, así que los jueces no tienen piedad al decirle la cruda y pura verdad. ¿Y qué hace ella? Se va diciendo: oh, gracias, ahora he descubierto algo sobre mí misma que no conocía. Creo que debería dedicarme a algo distinto. ¿Dice algo así? No, eso no es lo que hace. En lugar de eso, ella dice: les probaré, les demostraré a estos jueces que están equivocados. Y se convence más que nunca de que sabe cantar. Estas cosas suceden, ¿no es así? Lo vemos en otras personas. ¿Cómo puede ignorar esto de sí misma? ¿Cómo no se da cuenta? ¿Cómo no lo ve? ¿Cómo puede alguien ser tan inconsciente de sí mismo? Pero la verdadera pregunta sería: ¿hasta qué punto soy consciente de lo que está ocurriendo en mí? ¿Y tú, hasta qué punto eres consciente de lo que está ocurriendo en tu interior? ¿Conoces realmente tus tentaciones y tus principales batallas? Piensa en todas las formas posibles en que distintas personas pueden llegar a ser tentadas. Tomemos como ejemplo al rey David. ¿Qué clase de persona era David? Bueno, si lees la historia de su vida, es justo decir que por su temperamento, al igual que muchos de nosotros, David era una persona impulsiva, del tipo: voy por lo que quiero. Piensa ahora en la tentación y en el pecado de David con Betsabé. ¿Ves cómo surgió de su propia carne? David fue un hombre impulsivo y cometió pecados impulsivos. En cambio, Jonás fue todo lo contrario a una persona impulsiva. No había ningún impulso en él. Podríamos decir que Jonás fue un hombre con el síndrome de la butaca cómoda. Estoy aquí sentado en mi butaca cómoda y no me quiero mover de aquí. ¿Lo entiendes? ¿Cuál fue entonces la tentación particular que enfrentó Jonás? Ver a Dios trayendo un avivamiento a una ciudad y permanecer sentado, prefiriendo estar fuera de esta gran obra de Dios, enojado y ensimismado. Ese es un tipo de tentación muy diferente y es la forma en que Satanás te tienta, conociendo tu temperamento y utilizándolo para hacerte caer. Esto puede ser muy útil, así que buscando ser prácticos le propongo lo siguiente. Toma una hoja de papel y divídela en 2 columnas. En la columna de la izquierda, escribe todos los tipos de personalidad que se te ocurran haciendo una breve descripción de cada uno. En la columna de la derecha, trata de mencionar ciertas tentaciones a las que cada tipo de personalidad o temperamento podrían ser más propensas.
Una vez que hayas completado la hoja, podrás identificar con más claridad a qué tipo de personalidad perteneces y cuáles son los pecados y las principales batallas que podrías enfrentar. Te ruego que te conviertas en un estudiante de tu propio corazón y seas sabio en esta guerra espiritual contra nuestro enemigo, el diablo. Hazlo de esta manera. Por ejemplo, una persona meticulosa a menudo puede verse tentada a guardar rencor y a no perdonar. Una persona muy precavida puede ser tentada a vivir dominada por el miedo y a no tomar nunca una iniciativa de fe. Una persona perfeccionista puede ser tentada con frecuencia a los pecados de la lengua, al patrón de la crítica constante, a la inconformidad. Te conviertes en alguien con quien es difícil convivir y esa es tu batalla. ¿Y qué pasa con las personas relajadas? Piénsalo bien, ¿cuál sería su tentación? Bueno, no comprometerse nunca de manera sacrificial con nada en la vida. Alguien que vive dentro de su zona de confort y que pasa toda la vida sin haber dedicado ni una sola noche a la oración, sin haberse entregado al ayuno, ni haberse lanzado a las profundidades de una manera que evidencie que carga con la cruz al seguir a Jesús. Es decir, que mientras Jesús nos llama a velar para que no caigamos en tentación, nosotros debemos comenzar a desarrollar una conciencia de nosotros mismos y de nuestras principales batallas, para que sepamos contra qué nos estamos enfrentando y entremos en esta guerra con los ojos abiertos, preparados, en lugar de vagar por el campo de batalla con los ojos cerrados. Pide a Dios que te ayude en esto. Utiliza la oración que encontramos en el Salmo 139. Oh Dios, escudriñame y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Mira si hay camino de perversidad en mí y guíame por el camino eterno. Identifica tus propias y principales batallas, las áreas donde eres más propenso a la tentación. Qué gran recordatorio de que necesitamos convertirnos en estudiantes de nuestros propios corazones. Tal como dice el Salmo 139, y como acabamos de escuchar del pastor Colin, debemos orar para que Dios nos escudriñe, nos ayude a conocer lo que hay en nuestro interior y nos ponga a prueba, a nosotros y a nuestros pensamientos. Colin, queda claro cómo nuestros temperamentos influyen en las batallas que afrontamos contra la tentación. Pero hay momentos en los que parece que la lucha contra la tentación es más intensa que en otros. Bueno, esa es sin duda mi experiencia y creo que la de todos. Por ejemplo, yo encuentro que cuando estoy particularmente cansado, soy más vulnerable. Puede ocurrir también que cuando alguien cercano a ti ha caído en un gran pecado, las tentaciones que llegan a tu propia vida se intensifican. Así que la próxima vez vamos a examinar las temporadas de la tentación y cuándo la actividad de Satanás puede ser más fuerte. Si quieres volver a escuchar este mensaje o consultar nuestra biblioteca de enseñanzas bíblicas, visita abrelabiblia.org, escúchalo en línea o suscríbete a nuestro podcast. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo Abre la Biblia descubriremos cómo podemos obedecer el mandato de Jesús, velen y oren.